Fijaos, a veces el universo tiene estas formas curiosas de contarnos historias paralelas en escalas que son, vamos, casi imposibles de imaginar. Y hoy vamos a meternos de lleno en una de esas historias. Va sobre el destino de dos estrellas, pero muy diferentes entre sí. Por un lado, una explosión cósmica, a cientos de miles de años luz. Y por otro, una tragedia humana, mucho más cerca. Vale, vamos al lío. Cuando decimos estrella, ¿en qué pensamos? Pues por un lado está la estrella de verdad, la astronómica, esa bola de plasma gigantesca, ardiendo, que ilumina el universo. Pero luego está la otra, la estrella cultural, esa persona famosa, célebre, que con su talento, ilumina nuestra sociedad. Son dos conceptos totalmente distintos, pero usamos la misma palabra. Y lo curioso es que, como vamos a ver, ambas pueden tener finales, digamos, explosivos. Y esa es justo la pregunta que nos va a guiar hoy, porque al final todo se reduce a examinar los restos que dejan, y ya os digo que no pueden ser más diferentes. En un caso son elementos químicos esparcidos por el espacio y en el otro es un silencio atronador aquí, en la Tierra, y a través de ellos vamos a descubrir cosas alucinantes sobre la certeza, el misterio y sobre lo que significa dejar un legado. Vamos con la primera parte, la doble detonación, una explosión cósmica que reescribe las reglas. Nuestra primera historia, como veis, empieza en la inmensidad del espacio. Y es que va de algo que podríamos llamar un asesinato cósmico. Uno cuya resolución, ojo, está obligando a los astrónomos a replantearse todo lo que creían saber sobre cómo mueren ciertas estrellas. A ver, hablemos un poco de las supernovas de tipo Ia. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, pues porque son explosiones con un brillo súper predecible. Tan fiable que los astrónomos las usan como si fueran velas estándar, o sea, faros cósmicos para medir distancias y con ello la expansión del universo. De hecho, esto no es ninguna tontería. Su estudio fue fundamental para el Premio Nobel de Física de 2011, ese que demostró que el universo no solo se expande, sino que lo hace cada vez más rápido. Claro, durante décadas la explicación que todo el mundo aceptaba era la del límite de Chandrasekhar. La idea era sencilla. Una enana blanca va comiendo material de una estrella vecina hasta que engorda tanto que llega a una masa crítica. Y ¡pum!, explota. Pero ese modelo tenía flecos, cosas que no cuadraban del todo. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Surge una nueva teoría, la de la doble detonación. Y esta idea lo cambia todo, porque sugiere que la estrella no necesita llegar a ese límite de masa, que una primera explosión más pequeña en su superficie puede ser la mecha que encienda la traca final, una explosión muchísimo más grande en el núcleo. El proceso es básicamente una reacción en cadena, es una pasada. Imaginaos, la enana blanca le roba una capa de helio a su compañera. Esa capa se acumula, se vuelve inestable y ¡bom!, primera detonación. Pero lo bueno viene ahora. Esa primera explosión genera una onda de choque brutal que viaja hacia el interior de la estrella. ¿Y qué hace? Pues provoca la detonación del núcleo, que está hecho de carbono y oxígeno. Es como una muerte estelar en 2 actos. Una auténtica locura. Y ojo, que esto ya no es solo una teoría sobre un papel. No, los astrónomos han encontrado la escena del crimen. Se llama SNR 0509-67.5. Son los restos, el fantasma, de una estrella que explotó hace unos 400 años. Y gracias al Very Large Telescope, el VLT, allí en el desierto de Atacama, en Chile, han podido analizar su composición química con un detalle que era impensable hasta ahora. Y la prueba que han encontrado es simplemente genial. Es la pistula humeante. El análisis de la luz, el análisis espectroscópico, reveló algo increíble. No había una, sino 2 capas distintas de calcio. Una capa interior que venía del núcleo y otra capa exterior que venía de esa primera explosión de helio. Ahí estaba. Es la prueba directa, la huella dactilar inconfundible de una doble detonación. Un fenómeno que se había teorizado pero que nunca se había podido observar de forma tan clara. Así que tenemos un misterio cósmico resuelto. ¿Gracias a qué? A la abundancia de pruebas, a esos ecos químicos. Pero, ¿y si damos la vuelta a la tortilla? ¿Qué pasa cuando la escena del crimen está aquí, en la Tierra, y las pistas, en vez de revelarnos la verdad, simplemente se esfuman, cuando solo queda el silencio? Y con eso entramos en la segunda parte de nuestra historia. Una estrella cae a la Tierra, el asesinato sin resolver de Jill Dando. Esta historia, como digo, es mucho más cercana. Trata sobre una estrella cultural, una persona, cuya luz se apagó de la forma más abrupta y violenta que se pueda imaginar, dejando un misterio que a día de hoy sigue sin resolverse. Todo empezó con esa llamada. Una llamada desesperada a los servicios de emergencia. Era la mañana del 26 de abril de 1999. Y en cuestión de minutos, la noticia corrió como la pólvora. Una de las presentadoras más famosas y queridas de todo el Reino Unido acababa de ser asesinada, en la misma puerta de su casa. La conmoción, como podéis imaginar, fue total. El país entero se quedó en shock. Es que Jill Dando no era una famosa cualquiera. Con 37 años era literalmente el rostro de la BBC.
La veías presentando el informativo de las 6, el telediario más importante, y, aquí viene la terrible ironía, también presentaba Crime Watch, un programa súper popular que ayudaba a la policía a resolver crímenes. O sea, ella ayudaba a resolver crímenes y su propio asesinato se convirtió en uno de los más misteriosos de la historia del país. Es una paradoja que, bueno, marcó el caso para siempre. Y la forma en que la mataron fue escalofriante, de una profesionalidad que helaba la sangre. Un único disparo en la cabeza, preciso. El asesino la estaba esperando en la puerta de su casa. Actuó rápido y se esfumó, sin dejar ni un solo rastro. No hubo testigos del momento exacto, no hubo forcejeo, no había un móvil claro, nada. Fue una ejecución, limpia, rápida y brutal. La Policía Metropolitana de Londres, claro, se volcó por completo. Fue una investigación masiva. Hablamos de miles de entrevistas, miles de declaraciones, se siguieron todas las líneas de investigación imaginables, un acosador, una venganza relacionada con su programa Crime Watch, incluso se habló de una conexión con criminales serbios por su trabajo cubriendo la guerra de Kosovo. Pero nada, ninguna de esas pistas llevó a nada concreto. Cada camino que tomaban acababa en un callejón sin salida. Y poco a poco, el caso se fue enfriando. Y hoy, décadas después, sigue siendo uno de los grandes casos fríos de Gran Bretaña. Vale, llegamos al punto de unión. Ecos de un final, interpretando los restos. Aquí es donde nuestras dos historias, la del cosmos y la de la Tierra, chocan. Porque ambas estrellas, al apagarse, dejaron algo detrás. Dejaron restos, ecos de su final. Pero, como vamos a ver, lo que nos cuentan esos restos no podría ser más diferente. Y es que el contraste es brutal. Fijaos, en la escena del crimen cósmico, en la supernova, lo que tenemos es una avalancha de pruebas, capas de elementos químicos, firmas de silicio, azufre, pistas que nos cuentan con pelos y señales la historia de cómo murió esa estrella. Y ahora miramos a la escena del crimen humano, al asesinato de Jill Dando, y que encontramos justo lo contrario, un vacío, la ausencia casi total de pruebas. No hay ADN del asesino, no hay arma, no hay un móvil claro. La principal característica del caso es precisamente que no hay nada. La conclusión, por tanto, es bastante clara, ¿no? Los restos de la supernova nos permiten reconstruir quién era su padre, por así decirlo, con una precisión increíble. Podemos saber la masa de su núcleo, el grosor de su capa de helio. Increíble. En cambio, los restos del caso de Jill Dando solo hacen que el misterio sea más grande, no resuelven nada, solo dejan más preguntas en el aire. Aquí, el misterio no se resuelve, el misterio es el legado que queda. Y eso nos lleva a la última parte. Legados cósmicos y culturales, la luz que perdura. Porque al final, da igual que una estrella sea de plasma o de carne y hueso. Lo que de verdad la define no es cómo termina, sino la luz que deja cuando ya no está. Solo hay que pensar en los grandes íconos que nos han dejado hace poco. Tina Turner, Harry Belafonte, Matthew Perry. Su obra, su música, los personajes a los que dieron vida, esa es su luz. Esa es la estela que no se apaga. El impacto que tuvieron en la cultura es su verdadero legado. Uno que sigue brillando, con fuerza, mucho después de que se hayan ido. Y aunque parezca increíble, el legado de una supernova es igual de fundamental, pero claro, a una escala cósmica. Porque estas explosiones no son solo un final, son también un principio. Son las grandes fábricas del universo. Son las responsables de crear los elementos más pesados, como el hierro. Y el hierro, bueno, el hierro es esencial para que exista la vida como la nuestra. De hecho, hay una frase que lo resume todo de una forma muy poética pero muy real. Cada átomo de hierro en nuestra sangre fue forjado en el corazón de una estrella en explosión. Y es que es así. El hierro que hace que nuestra sangre sea roja y transporte oxígeno no se creó en la Tierra. Nació en el interior de una estrella que explotó hace eones. Así que sí, es verdad eso que dicen. Estamos literalmente hechos de polvo de estrellas. Entonces, al final, ya estemos mirando al corazón de una galaxia o a nuestra propia cultura, ¿cuál es el verdadero legado de una estrella sino la luz que deja atrás? Quizás no importa tanto si los restos nos dan respuestas claras o solo más preguntas. Quizás lo que de verdad cuenta no son los detalles de la muerte, sino toda la luz que compartieron mientras brillaban.